Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver esta pequeña red circuital en la cual me piden que determine el valor de la corriente I sub 2 y de la caída de tensión en el resistor R2, que acá se denomina V. Bien, como observamos, acá en esta red circuital se dispone de dos fuentes de corriente, pero que son independientes. Mientras que acá tenemos una fuente de corriente dependiente de la corriente I sub 2, es decir, que la corriente de esta fuente depende de esta corriente I sub 2. Bien, es decir, que esta fuente de corriente proporciona una corriente igual a 3 veces el valor de esta corriente I sub 2. Yo lo que voy a hacer es resolver este circuito empleando el método de las tensiones en los nodos. Como sabemos, acá disponemos de tres nodos principales, este de acá y este de acá, que es el nodo de tierra. Bien, sabemos nosotros que todos los potenciales se miden respecto a tierra en nuestra referencia, por ende ahí tenemos 0 voltios de tensión. A la tensión en este nodo lo voy a llamar V1, mientras que a la tensión en este otro nodo lo voy a llamar V sub 2, con lo cual esta tensión V, que es la caída de tensión en el resistor R2, va a ser la diferencia de potencial V1 menos V2. Bien, entonces yo para determinar V, primero tengo que determinar V1 y luego V2. Bien, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Como voy a resolver esta red circuital empleando el método de las tensiones en los nodos, voy a proceder a dibujar cómo van las corrientes en cada una de las ramas de esta red circuital. Nosotros sabemos que por acá tenemos la corriente I sub 1, que es la corriente de nuestra fuente de corriente, mientras que acá, en este sentido, tenemos la corriente I sub 3, que es proporcionada por esta otra fuente de corriente. Acá tenemos la corriente 3 I sub 2, acá también tenemos la 3 I sub 2, bien, es decir, esta 3 I sub 2 sale de este nodo e ingresa a este. Acá tenemos la corriente I sub 2. Por acá la podemos llamar a esta corriente, ya que tenemos I1, I2, I3, hasta la podemos llamar I4, que es la que está circulando por el resistor R2. Yo le doy este sentido de circulación, eso lo adopta 1. Y acá adoptamos este sentido de circulación para la corriente que va a circular por el resistor R3, que la llamamos I5. Bien, entonces, empleando ahora el método de las tensiones en los nodos, voy a proceder a determinar las tensiones V1 y V2, como así también la corriente I sub 2. ¿Qué hacemos para ello? Nos vamos a concentrar en cada uno de estos nodos y vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes para cada uno de ellos. Bien, si observamos en este nodo de acá, ¿qué corrientes llegan a este nodo? Observamos que llega la corriente 3 I sub 2, es decir, la proveniente de esta fuente, la que proviene de esta fuente de corriente, y salen las corrientes I1, I2 e I4, con lo cual 3 I sub 2 va a ser igual a ¿quién? A I1 más I2 más I4. A I1 más I2 más I4. Bien, luego ello implica que, fíjense, este I sub 2 que está sumando yo lo voy a pasar restando al otro lado. Con lo cual yo voy a tener que 2 I sub 2 es igual a I1 más I4. Bien. También yo lo que puedo hacer es despejar directamente lo que es la corriente I sub 1. Haciendo esto. Este I sub 4 que está sumando lo paso restando. Y me va a quedar que I sub 1 es igual a 2 I sub 2 menos I sub 4. Bien. Perfecto. Ahora, también puedo hacer lo mismo, o tengo que hacer lo mismo, en este nodo. Hay que observar qué corrientes llegan a este nodo. Vemos que están llegando las corrientes I sub 3 e I sub 4 y salen las corrientes 3 I sub 2 e I sub 5.
Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de corrientes, sabemos que la suma de las corrientes que llegan a un nodo principal es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo principal. Con lo cual, la suma de I3 más I4 me tiene que dar igual a la suma de 3I sub 2 más I sub 5. ¿Bien? Perfecto. Ahora, yo de acá, si quiero, puedo despejar, por ejemplo, la corriente I sub 3. Y de acá me va a quedar, por ejemplo, que I sub 3 es igual a ¿quién? A 3I sub 2 menos I sub 4 más I sub 5. Fíjense que yo estoy despejando las corrientes que conozco. I sub 1 la conozco. I sub 3 la conozco. Bien, entonces ya tengo esta ecuación de acá y esta otra ecuación de acá. Bien. Perfecto. Ahora, yo conozco esas corrientes, pero no conozco la corriente I sub 2, no conozco la corriente, por ejemplo, I sub 4 y la I sub 5, no las conozco. Entonces yo, aplicando ley de Ohm, puedo encontrar una expresión para cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero la corriente I sub 2, una expresión para esta corriente. Esta corriente está circulando por el resistor R1. ¿Qué tensión hay aplicada en el resistor R1? Bueno, la diferencia potencial V1 menos 0 voltios. ¿Ve? Acá también tengo 0 voltios porque este nodo y este son el mismo. Pero V1 menos 0 es V1. Con lo cual, por ley de Ohm, I sub 2 es igual a V1 sobre R1. Bien. ¿Quién es I sub 4? I sub 4, recordemos que está circulando ¿por dónde? I sub 4 circula por el resistor R2. La diferencia de potencial en este resistor es V1 menos V2. Con lo cual, I sub 4 va a ser V1 menos V2 sobre R2. ¿Bien? Y finalmente la corriente I sub 5, ¿qué me va a quedar? La corriente I sub 5 me va a quedar, como es la que circula por el resistor R3, en ese resistor yo tengo la diferencia de potencial V2 menos 0 voltios, es decir, V2. Entonces, la corriente I sub 5 va a ser V2 sobre R3. Bien, todo esto es ley de Ohm. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar cada una de estas ecuaciones, es decir, esta de acá y esta de acá, y donde dice I2, I4 e I5, por ejemplo, acá dice I2, la voy a reemplazar por esta expresión. I4 la reemplazo por esta. Y en esta de acá lo mismo. I2 la reemplazo por esta. I4 la reemplazo por esta otra. E I5 la reemplazo por esta otra. ¿Bien? Perfecto. Entonces, I1 me va a quedar igual ¿a quién? A 2 I2. Es decir, 2 V1 sobre R1. Menos I4, que es V1 menos V2 sobre R2. ¿Bien? De acá voy a tratar de reacomodar un poquito esto. ¿Cómo? Miren. I1 va a ser igual a ¿quién? Acá queda el 2V1 sobre R1 menos, recordemos que este menos está afectando a todo. Yo puedo separar a esta fracción en dos. Me va a quedar V1 sobre R2 menos por menos más V2 sobre R2. Bien. Con lo cual, observamos que se repite V1 acá. Finalmente, si yo tengo que se repite V1, la puedo sacar el factor común, es decir, puedo factorizar acá. Y me va a quedar así. 2 sobre R1 menos 1 sobre R2 por V1 más 1 sobre R2 por V2. ¿Bien? Poner 1 sobre R2 por V2 es lo mismo que poner V2 sobre R2. Es simple matemática eso. ¿Bien? Y llegamos a esta ecuación de acá. Bien, luego voy a reemplazar por valores y todas esas cosas. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con esta ecuación de acá. Bien, para esta ecuación, nosotros ¿qué tenemos? A ver, dice I3
es igual a ¿quién? A 3 veces I2. O sea, 3B1 sobre R1. 3B1 sobre R1. Menos I4 menos. ¿Quién era I4? Era B1 menos B2 sobre R2. Bien. Más I5. ¿Pero quién es I5? I5 es B2 sobre R3. B2 sobre R3. Bien. Hacemos lo mismo de siempre. Acá dividimos esta fracción en 2 y esto me queda I sub 3 igual a 3B1 sobre R1 menos B1 sobre R2 menos por menos más B2 sobre R2. Bien, y acá más B2 sobre R3. Bien, perfecto. Acá vemos que se repite B1 y acá vemos que se repite B2. Simplemente hay que factorizar. Hay que factorizar la expresión. Con lo cual yo voy a tener que I3 va a ser igual a 3 sobre R1 menos 1 sobre R2 por B1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 por B2. Bien, y llegamos a esta otra expresión. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a tomar cada una de estas expresiones, esta de acá y esta de acá, y voy a reemplazar todo por valores numéricos. Bien, voy a comenzar con esta de acá. Dice I1. ¿Qué es I1? 3 amperes. Entonces tengo 3 igual a ¿quién? 2 sobre R1. O sea, 2 sobre 5, 2 quintos. Dice menos 1 sobre R2, 1 sobre 20. Todo eso por B1. Más 1 sobre R2, es decir, 1 sobre 20, por B2. Bien. Y de acá tengo que hacer esta resta. Es decir, yo tengo acá 2 quintos menos 1 sobre 20. Eso me queda 7 sobre 20. Bien, entonces me queda que 3 es igual a 7 sobre 20 por B1 más 1 sobre 20 por B2. Bien, perfecto. A ver, esto recordemos que es así. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esto? Observen. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo no quiero que queden así como fracciones. Como el denominador acá es 20, yo puedo multiplicar ambos miembros por 20. Con lo cual acá me va a quedar 60 igual ¿a qué? A 7B1 más B2. Bien, esa ecuación es importante. Esa es la primera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya llegamos a esta de acá. Ahora hay que tomar esta otra y reemplazar todo por valores numéricos. Es decir, I3 es 4. Eso va a ser igual a ¿quién? A 3 sobre R1. O sea, 3 quintos. Menos 1 sobre R2 sería 1 sobre 20. Todo eso por B1. Más 1 sobre R2 dice 1 sobre 20. Más 1 sobre R3. Pero R3 es 10. 1 sobre 10. Todo eso por B2. Con lo cual, 4 es igual a ¿qué? A 3 quintos menos 1 sobre 20. Me queda 11 sobre 20. 11 sobre 20 por B1 más, tengo 1 sobre 20 más 1 sobre 10. 3 sobre 20 por B2. Bien, pero de nuevo aparece fracciones acá.
Bien, con lo cual, si yo multiplico ambos miembros por 20, acá me va a quedar 80 igual a 11b1 más 3b2. Y esta es mi otra ecuación. Bien, perfecto. Entonces, llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Yo qué voy a hacer? A ver, como no tengo tanto espacio, yo voy a proceder a borrar esta parte. Voy a proceder a borrar toda esta parte y voy a copiar las dos ecuaciones. ¿Bien? Copio las dos ecuaciones. ¿Para qué? Para encontrar ahora mis incógnitas, que son B1 y B2. ¿Bien? Una vez que haga eso, yo ya puedo determinar finalmente cuánto vale la corriente, por ejemplo, la corriente I2 y la tensión B. Bien, procedo a hacer eso en un momento. Bueno, listo. Una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Anotamos. Tenemos 60 es igual a 7B1 más B2. Esa es mi ecuación 1. Y la ecuación 2 es 80 igual a 11 B1 más 3 B2. Bien, esa es la ecuación 2. Perfecto. Ahora, yo tengo muchas formas de resolver esto. Bien, porque tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, ¿yo cómo podría resolver esto, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo acá, por ejemplo, agarro a la ecuación 2, que es esta, le resto 3 veces la ecuación 1? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué le resto 3 veces? Pues si yo le resto 3 veces la ecuación 1, yo voy a anular lo que es la variable B2. Bien, si yo hago, por ejemplo, ecuación 2 menos 3 veces la ecuación 1, ¿qué me va a quedar eso? La ecuación 2 dice 80 menos 3 veces esto. 3 por 60 son 180. Bien, igual a qué? Ecuación 2, de nuevo, 11b1 más 3b2 menos 21b1 menos 3b2. Bien, es decir, esta queda tal cual como está. Y a esta la tengo que multiplicar por 3 y restársela obviamente a la ecuación 2. Perfecto. 80 menos 180, a mí me está quedando menos 100 acá. Bien. Acá tengo 11b1 menos 21b1. Bien, me queda menos 10b1. ¿Y qué pasa con, fíjense, acá tengo más 3b2 menos 3b2. Esto se cancela, ¿ve? Y acabo de eliminar una variable. Con lo cual, B1 me va a quedar igual a menos 100 sobre menos 10. Y eso es igual a 10 voltios. Bien, ya tengo el valor de la tensión B1. Ahora, ¿cómo puedo determinar el valor de la tensión B2? Y bueno, puede salir o de la ecuación 2 o de la ecuación 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo despejo B2 de la ecuación 1? Si yo de la ecuación 1 despejo B2, me va a quedar que es 60 menos 7B1. Es decir, 60 menos 7 por 10. O sea, 7 por 10 son 70. Bien, 60 menos 70 me queda menos 10. Entonces me está quedando menos 10 voltios. Bien, esa es la tensión B2. Con lo cual, ya tenemos, yo lo voy a anotar acá, B1 vale 10 voltios, B2 vale menos 10 voltios. Con lo cual, ¿qué sucede? ¿Quién era la tensión B? Que era la diferencia potencial entre estos dos nodos, entre B1 y B2, es decir, la caída de tensión en R2. B es B1 menos B2, sería 10 menos 10, me queda 10 más 10,
Me quedan 20 voltios. ¿Bien? ¿Y quién era la corriente I sub 2? Si bien yo borré acá, pero la corriente I sub 2 sale por ley de Ohm. Es V1 sobre R1. V1 sobre R1. Recuerden que V1 es la caída de tensión en R1 y 2 es la corriente que circula por esta rama que está comprendida por el resistor R1. Entonces sale simplemente aplicando ley de Ohm la corriente I sub 2. Entonces hacemos, acá tenemos 10, que son los 10 voltios de V1, dividido 5 Ohm, me quedan 2 amperes. Bien, y acá tenemos las respuestas al problemita. Bien, la corriente I sub 2 es de 2 amperes, la intensidad de corriente I sub 2 es de 2 amperes y la caída de tensión en el resistor R2, que es decir, la tensión B, son 20 voltios. Bien, lo que yo voy a hacer ahora en un momento es simular esta red circuital en el software Multisim para corroborar los resultados obtenidos hasta el momento. Bien, me remito a eso en un rato. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim, donde tenemos acá armada nuestra pequeña red circuital. Se observa la presencia de las dos fuentes de corriente que son independientes y de la fuente de corriente dependiente de la corriente que va a circular por el resistor R1. Lo que se hizo fue conectar un amperímetro para medir la corriente que circula por esta rama, por la rama de R1, y un voltímetro para medir la caída de tensión en el resistor R2. Fíjense que el voltímetro está entre los nodos 1 y 2, acá. Este es el nodo 1, este es el nodo 2. Bien. Y esta fuente de corriente, que es una fuente dependiente, depende de la corriente que va a circular por esta rama. Fíjense cómo está conectado entre el nodo 1 y el nodo 5. Bien. Bueno, acá voy a ver el resultado de la corriente, o voy a leer el resultado de la corriente que está midiendo este amperímetro, es decir, la corriente que circula por R1, es decir, la corriente I sub 2, y acá tengo que leer el resultado de la caída de tensión en el resistor R2. Bien, ahora simulo la red circuital y observamos que efectivamente la corriente que circula por esta rama es de 2 amperes y la caída de tensión en el resistor R2 es de 20 voltios. Bien, tal como calculé hace un momento. Bien, bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan entendido y que les sirva. Más adelante seguiré subiendo videos acerca de este tema y hasta luego.